y hoy tenemos el placer de contar con don Rubén Juárez Miranda, que viene a presentarnos desde el aula de defensa del Almirante Lobo la conferencia Misiones Militares Internacionales Españoles en Mali. Creo que va a ser muy interesante porque a todos nos interesa y hacemos un seguimiento exhaustivo de todas nuestras tropas, de todos nuestros jóvenes y no jóvenes que están fuera de España defendiendo a nivel internacional lo que representa la paz y lo que representa el equilibrio mundial. A nuestro amigo lo va a presentar don Francisco Glicerio, que ya conocemos todos, amigo del Ateneo, que es profesor del CUESA Sin Forbodum, adscrito a la UCA, vocal de la Junta Directiva. Y bueno, yo presido, para los que no me conozcan, Carolina Camacho, en nombre del presidente del Ateneo, José Almenara, que no ha podido estar con nosotros, pero que os manda un saludo y que siente, pues lógicamente, no poder estar en esta charla, que a continuación le doy la palabra a don Francisco, a Paco para los amigos, para que nos introduzca en la vida, que conozcamos un poquito más a nuestro conferenciante. Con la venia de la presidencia, estimada amiga Carolina Camacho, es un honor que presidas este acto, además conociéndote. Además, recordemos que Carolina Camacho Esteban, ella es el 15º premio gaditano de ley de este Ateneo de Cádiz, segundo Ateneo más antiguo de España. Bueno, con el permiso, sí, mi coronel, presentar en este Ateneo, en este aula de estudios militares Almirante Lobo, a don Rubén Juárez Miranda, es un placer y un honor, además de presentar también a un buen amigo que ya pertenece a esta casa, por sus conferencias, por sus excelentes disertaciones. El brigada Rubén Juárez Miranda pertenece a la 29ª promoción de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra, con especialidad fundamental Infantería Ligera. Prácticamente deben saber ustedes que toda su vida militar la ha desarrollado en la BRIPAC, en la Brigada Paracaidista, efectuando un periplo de 3 años en el Regimiento Garellano de Munguía, en Vizcaya. Ha desplegado, la persona que le va a hablar, no va a hablar desde un plano solamente teórico, sino también desde un plano vivencial, sobre el terreno. Ha vivido. Ha desplegado misiones de estabilización y mantenimiento de la paz en Bosnia, Herzegovina, en Afganistán, en el Líbano y de lo que nos va a hablar hoy, de Mali. Está en posesión de varios cursos y actitudes paracaidistas, entre los que destacan el mando de unidades paracaidistas, plegador de paracaídas en apertura automática, especialista en preparación de cargas pesadas para lanzamientos paracaidistas desde aeronave, apertura manual, señalador guía, especialista en infiltración a alta cota, Jalón-Jafón, jefe de salto para lanzamientos en apertura automática, manual y oxígeno, técnico de oxígeno y fisiológico. Tiene las salas paracaidistas de Portugal, Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia. Durante el año 2020 ha sido profesor asociado en la Academia de Infantería y actualmente deben saber ustedes que está destinado en la unidad de servicios del acuartelamiento San Cristóbal en Villaverde, en Madrid. Es autor, y yo les recomiendo su libro, de Memorias de África a orillas del Níger, ambientado en el tema del que les va a hablar hoy, en la misión de Mali. Y en base a esa publicación ha dado más de 50 conferencias en centros cívicos, ayuntamientos y diversos acuartelamientos. Ha sido entrevistado en infinidad de medios militares y civiles, además de participar activamente en diferentes plataformas digitales, periódicos o revistas. Que sepan ustedes que también imparte conferencias de diferentes temáticas militares, con temas tan interesantes como el desastre anual, el mito de la leyenda negra española, la guerra afgano-soviética, la guerra del Golfo, la guerra de Ifni-Sáhara, o temas como la OTAN, el Pacto de Varsovia o el desafío de Bosnia-Herzegovina, donde, como les he dicho, él estuvo. Todas ellas con la sana intención de poner de relieve la labor social, cultural e histórica de las Fuerzas Armadas.
Que sepan ustedes que además no solamente escribe, sino además lo que escribe, de gran calidad. Les recomiendo Verba Vola, escrita a mano, lo hablado se va, lo escrito permanece. Tiene también, es un gran divulgador, tiene un canal de YouTube llamado Historia Militar del siglo XX, en el que se abordan en vídeos semanales, en no más de 30 minutos, todos los movimientos geopolíticos acontecidos en el pasado siglo XX. Sin más, les dejo con el que sé que hablará de forma excelente y el cual la inversión de su tiempo no será defraudada. Muchas gracias. Bien, pues tiene la palabra nuestro conferenciante. Hay que bajar, que dio la... Sí. Valeria, y nosotros nos vamos a desplazar para que podamos visualizarlo. Sí, donde te sea más cómodo. Para poder pasar las trampas. Vale, aquí está. Claro. Vale, pues ya está, sin problema. Donde sea más Nosotros podemos ir. Perfecto. Sí, Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer, un privilegio, un orgullo y un honor estar aquí otra vez, por segunda vez, vine en 2019. Vamos a hablar de un tema tan actual como es el tema de Mali, pero podría haber sido cualquier tema diferente, ¿no? Por ejemplo, Bosnia, Afganistán, Líbano, Kosovo, Haití, cualquier misión en el extranjero en la que está España desplegada o está España desplegada. Ahí tenemos la bandera de Mali con los tres colores típicos africanos, el verde, el amarillo y el rojo, como todos los países africanos. Esos tres colores más el cuarto color, el negro, que no aparece en esta bandera. ¿Esto es coincidencia, casualidad, obedece a algún tipo de patrón? Bueno, pues esto último, obedece a un tipo de patrón. El verde habla sobre lo frondoso de África, luego veremos una traspa en Google Earth, la parte que coge de la sabana tropical subsudanesa africana. El amarillo versa sobre la riqueza mineral y cultural de este continente, el africano, además de ser el color de la tierra y del desierto del Sáhara. También coge parte de Mali, parte del norte de Mali, y también lo vamos a explicar que es el Sáhara, el Sahel y la sabana. Y el rojo es un tributo a la sangre derramada por los africanos en las guerras de independencia, colonización y descolonización. Además, el negro, como se dijo antes, el cuarto color panafricano de estas banderas, que no aparece en esta bandera, pero sí aparece en la de la ilegal Azawad. ¿Qué es Azawad? Azawad es la tierra, la porción del terreno que aspiran a secesionar los tuaregs del norte de Mali. Azawad significa la tierra de la transhumancia, la tierra de los nómadas en el idioma tamasek, que es el idioma de los tuareg. Vale, pasamos, índice de la conferencia, 5 puntos. Historia de Mali, orígenes del conflicto. Muy importante para entender qué está pasando allí ahora y por qué estamos desplegados los militares europeos y por ende españoles. Segunda parte de la exposición, causas del conflicto actual, del 2012 para acá. Vamos a hablar del golpe de estado del capitán Sanogo, vamos a hablar de la enésima rebelión tuareg y vamos a hablar del secuestro yihadista por parte de las milicias operantes en la zona. También hablaremos del final de la Segunda Guerra Mundial y cuando se crean dos bloques antagonistas, el comunismo y el capitalismo, y cómo se conforman estos países al finalizar la Segunda Guerra Mundial y crearse la ONU. Tercera parte de la exposición, creación de la misión de entrenamiento EUTM Mali, misión de formación y mentorización a militares malienses por parte de militares europeos, España entre ellos. Cuarta parte de la exposición, equipo de apoyo de fuegos, equipo al cual pertenecí, equipo Bisoño, recién creado, con 10 miembros de la brigada paracaidista, con una misión única: instruir a los militares malienses en técnicas, tácticas y procedimientos de morteros y artillería. Y quinta parte, pues vamos a ver unas conclusiones del despliegue de Mali y cómo está ahora la situación. Mali es un país de África Occidental que limita con Argelia, Níger, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Luego veremos una traspa en la que se va a poder ubicar geográficamente Mali en África. Población estimada cuando fui yo, 15 millones. Actualmente, 20 millones. Esto significa que ha habido un incremento de natalidad, o bueno, de población, de un 25% en los últimos 8 años. Y esto se puede extrapolar a África entera. Tenemos un gran problema porque si sabemos que en África no tienen para subsistir con sus recursos, si encima tienen más población, pues va a ser mucho más complicado para África, para Europa y para España. Capital, Bamako, en el centro del país. Idioma oficial el francés, como buena ex colonia de Francia, su metrópoli, pues dejó ahí el pozo, ¿no?, del idioma. Además tenemos otros idiomas locales como son el bambara, el idioma por antonomasia de la población negra de este país, el fulani o paúl, que es una etnia que habita en el norte de Mali, son tuaregs,
son transhumantes, y el tamasek, como se dijo antes, la lengua vernácula de los tuaregs. Independencia en el 1960 de su exmetrópoli, Francia. En este año, en el 60, 18 países de África consiguen su independencia, y del 45 al 65, prácticamente todos los países, excepto Namibia, Sudán del Sur y alguno más, consiguen su independencia. ¿Esto por qué se consigue? Acaba la Segunda Guerra Mundial, como bien saben, la URSS no tiene colonias en África y se dedica a desestabilizar a estas colonias que son de Francia y Gran Bretaña, que ahora es el enemigo. Tenemos dos bloques antagonistas, el comunista y el occidental. Haciendo esto, la URSS atrae a su esfera de influencia a otras regiones y hace que se levanten contra sus colonos, ¿no?, por así decirlo. Entonces, en los siguientes 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, se crean todos los países, y luego vamos a ver las fronteras tan perfectas, con las líneas tan perfectas, y el porqué de todo eso. Tipo de moneda, francocefas, es una moneda que se aglutina en 8 países de África Occidental y también en 6 países de África Central. Y bueno, para que lo sepan, un euro son 665 cefas. Ahí, por ejemplo, en Mali hemos llegado a comprar cosas de poco valor, pero al fin y al cabo cosas, por 20 cefas. Imagínense, 4 céntimos de euro, ni siquiera eso. Uno llega a pensar que vale más la moneda en sí, viendo que tenemos monedas de 1, 2 y 5 cefas, o sea, 0,04 céntimos, uno llega a pensar que vale más la moneda en sí que el valor de esta. Tipo de religión, Islam moderado, esto es muy importante, también creencia en el espíritu de las cosas y animales, como el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, a los cuales imploran para conseguir frutos cada vez que hay algo, ¿no? Fíjense si es importante el tema del Islam moderado. Los malíes tienen una de sus festividades nacionales, es el 25 de diciembre, la natalidad de Cristo, de Jesús, y la respetan. Hay una pequeña minoría cristiana y ellos la respetan. Es súper importante para que ellos puedan asumir que vienen europeos, que vienen occidentales a instruirles y les hagan caso. Tipo de gobierno, república semipresidencialista. Esto ya no es real, porque hubo un golpe de Estado en 2020 y otro en 2021 por el mismo coronel, el coronel Goita. Se puede decir que Mali es el primer país, porque ya hay otro más, el primer país que ha sufrido un golpe de Estado dentro de un golpe de Estado, se puede decir, y así es. El siguiente país que ha sufrido un golpe de Estado dentro de otro golpe de Estado es Burkina Faso, que está justamente en la parte de abajo de Mali. Ahí tenemos, si ven por ejemplo ahí, con forma de mariposa, eso es Mali. Fíjense la parte de arriba, luego lo van a ver mucho mejor, la parte de arriba es sahariana o sahariana y la parte de abajo es frondosa. Ahí tenemos los 8 países de África Occidental y los 6 países de África Central. Y ahí tenemos lo que les decía antes, francos cefas de 1 céntimo, o sea, de una moneda de 1 franco cefa, 0,04 céntimos de euro. Imagínense. Y bueno, pues, ¿qué es el Sahel? El yihadismo en el Sahel, el control del Sahel. ¿Qué es el Sahel? El Sahel no es ni más ni menos que la franja, el cambio, el transición orográfico que tenemos entre el Sáhara y entre la Sabana tropical subsudanesa. Esa línea que ven ahí roja es el Sahel. La diferencia básica entre el Sahel y el Sáhara es que el monte es bajo y la tierra es compacta. Sin embargo, en el Sáhara no hay prácticamente accidentes geográficos, cambian cada noche la geografía de los planos con las dunas y con las tormentas de arena, y eso hace pues que no haya caminos, por así decirlo, milenarios. Sin embargo, sí lo hay en el Sahel, y eso ha propiciado que durante siglos la ruta de esclavos, la ruta de la seda africana, el tráfico de esclavas, de comercios, la trata de blancas, el yihadismo cambia sus anchas. La parte norte y la parte sur, o sea, el Sáhara y el Sahel, no están habitados porque carecen de recursos hídricos. Al no tener agua, la población no se asienta allí y los militares y la gendarmería no defienden estas regiones. Esto hace que no se pueda, o sea, que si un yihadista hace una acción hostil en Mali y luego se les filtra a Argelia, no se le pueda perseguir con mucha seguridad o con mucha eficacia porque no hay coordinación entre gendarmería y entre ejército. Ahora vamos a ver que con la misión de UTM Mali se va a hacer esa coordinación con el famoso G5. Ya que estamos en esta diapositiva, ustedes se preguntarán, vaya líneas más perfectas, ¿quién ha hecho esto? Bueno, pues cuando alguien ve esa línea que baja de norte a sur entre Libia y entre Egipto, o de este a oeste entre Egipto y Sudán, pues uno llega a pensar que aquí ha habido diplomacia, pero no diplomacia de Sudán ni de Egipto, ni de Libia ni de Argelia, sino de un tercer país que no sabía lo que hacía al hacer esta línea. Haciendo estas líneas,
donde había una tribu, un pueblo o una etnia, ahora hay una separación. Ahora somos libios o somos egipcios. Ahora somos malienses o somos argelinos. Y eso crea controversia. Esto ha hecho básicamente que estén en guerra todavía todos los países de África prácticamente. ¿Quién hizo esto? Final de la Segunda Guerra Mundial. Se crea la ONU intenta descolonizar todas las colonias que se habían hecho en el siglo XIX, que luego veremos una trampa que me gusta mucho poner, en el siglo XIX, y bueno, pues básicamente Francia y Gran Bretaña, que luego lo veremos, son los que tienen el mayor porcentaje. Como se van a ir a toda prisa, pues al final crean líneas donde pensaban que podrían ser esos países. El mejor ejemplo de esta explicación lo pueden ver en una película actual, El último virrey de la India, una peli buenísima, en la que va a dejar el Imperio Británico, el subcontinente indio, y se crea una gran masa social que exige, musulmana, que exige la creación de un país, Pakistán. Pakistán no existe, nunca ha existido, se niegan de forma rotunda los británicos y los indios, pero en base a atentados, hostigamientos, al final se trazan unas líneas y se hace Pakistán este y Pakistán oeste. El actual Bangladesh, el país más pobre del mundo, es Pakistán este, y el actual Pakistán es Pakistán oeste. Es decir, de Pakistán y de la India. 3 guerras, entre ellos fratricidas, en los últimos 70-80 años, desde que se funda Pakistán, y si decimos que Irán no tiene armas nucleares, pues entonces Pakistán es el único país musulmán que tiene armas nucleares. Es el mejor ejemplo para que vean que haciendo una línea donde nunca ha existido, creamos muchísima controversia. Bajo mi punto de vista de esta trampa, lo que se puede arrojar, por así decirlo, bueno, para empezar, todos los países que están en la franja roja, en la franja del Sahel, todos están intervenidos internacionalmente, por así decirlo. Sudán del Sur, Chad, Níger, Mauritania, Mali. ¿Por qué? Porque hay mucha desestabilización. Como dije antes, al carecer de recursos hídricos, la población no se asienta y los yihadistas, los malos por así decirlo, pueden campar a sus anchas. El mayor responsable de que a día de hoy Mali esté intervenido es la Libia de Gaddafi. No en sí Gaddafi ni tampoco Libia, pero este hecho sí. La primavera árabe, en el 2010 para algunos y para el resto en el 2011, en el Sáhara Occidental y en Túnez respectivamente, hace que, que sea un grupo de revueltas sociales y culturales contra dictaduras tecnócratas del Magreb, el norte de Mali, el norte de África y de Asia. Bueno, pues el 20 de octubre del 2011, el coronel Gaddafi cae, linchado por su población, linchado, tiroteado y sodomizado, y es expuesto su cadáver durante días en un hangar. La guardia pretoriana del coronel Gaddafi, que era de ascendencia tuareg, lo que hace es filtrarse por las fronteras porosas, por esas fronteras que no están defendidas porque no tenemos población para asentar. Entonces llegan hasta el norte de Mali, con el arsenal libio. Esto que hace que 5 meses después pues se monte lo que se monta esta rebelión tuareg, que al final va a hacer que Mali sea intervenido el mes de enero del 2013. Aquí tenemos, como dije antes, la mejor explicación, ¿no? Segunda revolución industrial. La primera acontece solamente en Gran Bretaña y la segunda acontece en toda Europa y en Rusia, en la URSS, en Estados Unidos y en Japón. Bueno, ahí pueden ver la caza, ¿no? La caza de Europa a esos territorios africanos para poder coger sus materias primas y para poder seguir alimentando la industria de la revolución industrial, ¿no? Por así decirlo. Lo que se puede ver ahí en morado es Francia y lo que se ve en rojo es Gran Bretaña. Lo que está en marrón, que son Camerún, Namibia y Tanzania, es Alemania, pero Alemania va a perder sus colonias al acabar la Primera Guerra Mundial, con la paz de Versalles en el 19. Y bueno, pues para que se den cuenta, ¿no? de lo que se hizo ahí, ¿no? Cuando estos países dejan esas regiones y hacen estos países a su antojo, ¿no? Con las líneas tan perfectas. Ahí tenemos, como les dije antes, la diferencia orográfica, el cambio, ¿no? del árido al verde, y esa franja que ven ahí de transición es el Sahel. Como pueden ver, Mali está en el crisol de culturas, crisol de religiones, crisol de orografías, crisol de todo. Y bueno, como se explicó en un principio, ¿no? Cualquier tipo de obstáculo artificial o natural, un puente, un grupo de casas, un río, vale para hacer una frontera. En este caso, la de Mali con Senegal, en un río. Primera causa histórica del enfrentamiento africano y por ende maliense, la línea perfecta de los países. Segunda causa histórica, la religión. ¿Cómo no? La expansión del Islam la pueden ver ahí, y ahí se puede ver claramente que el Islam no ha llegado al centro y al sur del continente. Sin embargo, sí ha llegado
a parte de Europa y sí ha llegado al norte de África. Y bueno, ahí tenemos las 8 principales ciudades de Mali, cuando yo fui en 2013, que fue lo que tuve que estudiar. Mis compañeros y yo, éramos 10 miembros de la Brigada Paracaidista, fuimos los primeros en entrar a Mali. Entonces, bueno, pues nos dieron unos planos y nos dieron unas cosas que teníamos de esa época, ¿no? Las 3 provincias norteñas, Gao, Kida y Tombuctú, son las 3 provincias más rebeldes por el tema que les dije antes, ¿no? La falta de recursos. Y luego tenemos Mopti, Segou, Sikasso, Bamako y Kayes. Quédense con Quilicoro, que está en la parte de arriba de Bamako, de la capital. Ahí vamos a sentar todos los militares europeos y ahí vamos a instruir a los militares malienses durante turnos de 10 semanas, que luego se las explicaré. Como curiosidad, a día de hoy son 10 provincias. Tombuctú lo parten por 2, y al norte es Taoudeni y al sur Tombuctú, y Gao lo parten en 2, y al este es Menaka y al oeste es Gao. ¿Por qué hacen esto? Porque los militares malienses van al norte a desplegar, entonces lo que hacen los jefes es hacer más reparticiones para poder, pues, controlar mejor a su gente. Los malienses se asientan a las orillas del río Níger. Bueno, pues donde hay río Níger hay agricultura, ganadería, pesca, comercio, progreso, hay vida. Si se fijan en el norte, en la Traspa, no hay casi ciudades en el norte de Mali y hay bastantes las que están, pues, a orillas del río Níger. Tercera causa histórica, la división social entre etnias. Los Bambara, población negra del país y predominante y responsable de la vida social y política del país. Los tuaregs, tan solo 1%, población nómada con rasgos magrebíes y relegados a un segundo plano. Además, otras etnias como los Fulani, Peul, Soninke, Senufo, Dogón, Mandinga, etc. etc. ¿Por qué están sometidos los tuareg, por así decirlo, por los Bambara? Pues aquí tienen la respuesta. Esa es la ruta de esclavos en el siglo XV. Los auténticos negreros, los auténticos mercaderes de esclavos, siempre han sido los árabes, me refiero en África, siempre han sido los árabes, y los árabes, por compartir tez de la piel y religión con los magrebíes, con el norte de África, lo que hacen es someter históricamente a la población negra. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando se pone de moda el dejar las colonias y abolir la esclavitud, pues entonces la vida social del país y económica recae en los Bambara. Y estos dicen, ahora te vas a enterar y voy a dejar de destinar recursos al norte de Mali. Esto ha hecho que se lancen armas en 5 ocasiones. La última fue en el 2012 y es por lo que estamos aquí. Segunda parte de la exposición, el conflicto de Mali del 2012 para acá. El 22 de marzo del 2012, el capitán Sanogo, descontento con la gestión política del país, da un golpe de Estado y asume el poder. Infinidad de políticos abandonan la capital y otros son colocados a dedo por la Junta Militar. En Tombuctú, histórica región, los rebeldes del MNLA, Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, recuerdan lo que era la tierra de transhumancia, es lo que aspiran a secesionar los tuaregs del norte de Mali. Aprovechan el vacío de poder para hacerse con el control de las 3 provincias norteñas. Causas, la diferencia de recursos destinados del gobierno a estas regiones desérticas. Los grupos terroristas islamistas operantes en la zona secundan la revuelta, produciéndose una insólita y utópica unión, tuaregs y yihadistas. Casi parecido a lo que pasó en Afganistán en los 80 entre estadounidenses y mujahidines. Insólita y utópica unión. Tenían un enemigo común, que era la URSS. En este momento, el enemigo común de tuaregs y yihadistas son los militares malienses. Se alinean y echan más rápidamente a estos militares del norte de Mali. Los grupos terroristas como Ansar Dine y Mujao o Al-Qaeda del Magreb Islámico o Boko Haram, Nigeria, se enfrentan a los malienses, a su ejército en Tombuctú, con la toma de la ciudad. Con los militares en retirada, los tuaregs comienzan a tener los primeros choques ideológicos con los yihadistas, ya que implantan la ley sharia en las poblaciones en las que tienen presencia. Ansar Dine y Mujao, sectas islamistas de la zona, se enfrentan a los tuaregs en Gao y son expulsados, los tuaregs, de las 3 provincias del norte de Mali. Los islamistas radicales prosiguen su avance hacia el sur del país. Objetivo, tomar Bamako y proclamar un Estado Islámico en Mali. Hagamos una rápida recapitulación. Una facción del ejército, descontenta con los recursos que destina el gobierno en el norte de Mali, da un golpe de Estado. Como este golpe de Estado no es de facto, sino que dura varios días en consumarse, los tuaregs se alinean con los yihadistas para poder expulsar del norte de Mali a los militares que están mirando más abajo, más al sur, a ver qué pasa, a ver quién se coloca como nuevo líder antes de combatir. Y eso hace que se queden los dos, tuaregs y yihadistas. Cuando se quedan los dos, como cada uno comparte diferente ideal, se enfrentan entre ellos y expulsan a los tuaregs. Hemos pasado de un golpe de Estado a una rebelión tuareg, a un secuestro yihadista en el norte de Mali. Septiembre de 2012, el gobierno hace un llamamiento al mundo para poder recuperar el norte de Mali.
El 20 de diciembre la ONU aprueba una resolución para enviar una fuerza militar conjunta, todos los países de África. Cuando es Unión Africana van todos los países de África por lo general, además de Francia, para establecer el orden. El 10 de enero de 2013, el presidente maliense, Yacine Touré, pide expresamente a François Hollande, el presidente del Liceo, que intervenga a su país. Los islamistas radicales han tomado la céntrica región de Mopti y preparan el asalto final a la capital del país africano. El día 11 de enero del 2013, tan solo un día después, fíjense, Francia, Chad y Mali pasan a la ofensiva. Bombardean campos de entrenamiento yihadistas, cuarteles generales y redes de suministro. Tras duros combates, derrotan a la alianza yihadista en Kona. Balance general de la batalla: un centenar de islamistas, 11 militares malienses y un uniformado galo, un teniente piloto de helicópteros, muerto en combate. La operación Serval ha comenzado. Bueno, no es la primera baja mortal este teniente piloto de helicópteros que muere por fuego de fusilería en zona de operaciones el mismo día. No es la primera baja mortal francesa. ¿Por qué? Porque el mismo día, 11 de enero, se lanza otra operación para rescatar a un suboficial francés del DGSE, que es como el CNI, pero en Francia, que lleva años retenido por la milicia islamista Al-Sahab, que están en Somalia, en Mogadiscio. Como estamos en un mundo globalizado y se estipula que si entramos en un país para hacer daño a los yihadistas, nos van a hacer daño con otras cosas en otros países, pues se pensaba que iban a matar a este suboficial y se hace una operación para rescatarlo. La operación sale mal, muere el rehén y además también mueren 2 militares franceses en la operación. Se van tan rápido con los helicópteros los franceses, porque están muy rodeados, que dejan un cadáver, dejan un desaparecido en combate en zona de operaciones, en Mogadiscio. Y al día siguiente la milicia Al-Sahab hace honor a lo que es un grupo terrorista y pone la foto del cadáver, además un capitán francés, la foto del cadáver en internet. Ese es su propio Black Hawk derivado, por así decirlo. La operación Serval ha comenzado. La operación Serval nada más va a durar 6 meses. ¿Por qué? Porque la operación Serval solamente autoriza a combatir el norte de Mali. Como les expliqué antes, que los yihadistas se aprovechan de las fronteras porosas en las que no les pueden perseguir con mucha fiabilidad, pues lo que hace es ampliarse a la operación Barkhane. La operación Barkhane autoriza a operar en 5 países del Sahel. Los malienses, Chad, Nigeria, Tuareg, sus aliados, todos junto con Francia dan por finalizar sus operaciones el día 1 de julio y ceden el control a la ONU, que despliega 15.000 efectivos militares. Para que se hagan una idea, las misiones de la ONU, por ejemplo, actualmente España está en el Líbano, antes estuvo también en Haití con los infantes de marina, o también en Bosnia y Herzegovina en los 90, ¿no? Con un Profor. La ONU se fundó en el 45, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y los famosos cascos azules pues en el 46 y en el 47. Bueno, la misión más mortífera hasta la fecha es la de MINUSMA, la del norte de Mali. 265 militares muertos en combate. Imagínense cómo está el norte de Mali. Bajas de la operación Serval en los primeros 6 meses. Mali pierde 100 militares, la Alianza Africana 45 bajas, entre ellas, no deja de ser curioso, 38 del Chad, y Francia pierde a 8 militares en combate. A día de hoy son 63 los militares muertos en combate. Bajas yihadistas entre 600 y 1000 insurgentes, además de decenas de prisioneros. Ahí tenemos una foto de una autoridad civil que se despide de 9 cascos azules nigerinos, de Níger, muertos en combate en el norte de Mali. Y ahí tenemos pues lo que significó la operación Serval, todos los choques que hubo y cómo habían llegado hasta el centro del país los yihadistas y cómo iban a llegar a Bamako en prácticamente una semana y había que entrar. Como curiosidad, el día 10 de enero hace un llamamiento el presidente maliense al mundo y en especial a Francia. El día 11 de enero se entra. Bueno, esto ya estaba preparado porque mover tanto material, armamento, personal, víveres, esta operación ya estaba ideada con Sarkozy. Entonces, en el momento en el que pidieran ayuda para legitimar que entrase la exmetrópoli y ayudar a la colonia, pues se entraba al día siguiente. Bueno, una realidad, ¿no? Donde más pobreza hay más radicalización, sea del signo político, del signo religioso que sea. Y no deja de ser curioso en esta diapositiva que de los 10 países más pobres de África, 9 estén en la franja del Sahel. Ahí tenemos una foto, una vista aérea de una comuna del norte de Mali. Fíjense, kilómetros y kilómetros de desierto, como Isabel Coronel. Kilómetros y kilómetros de desierto. Tercera parte de la exposición, misión de entrenamiento EUTM Mali, misión de formación y mentorización a militares malienses.
El objetivo es instruir a estos militares para que puedan perseguir, para que puedan defender su país de futuras agresiones, ya sean tuaregs o yihadistas. Objetivos prioritarios, garantizar la seguridad y el desarrollo del Sahel, modernizar al ejército de Mali para que éste pueda mejorar la capacidad militar y defender el espacio del territorio del país. Y objetivos generales, por supuesto, frenar el avance yihadista en el norte de África y, por ende, en el Mediterráneo y en España, y evitar un estado fallido maliense como lo son a día de hoy Libia, Somalia, Sudán del Sur o República Centroafricana. Ese es el parche que nos ponemos los militares europeos, que vamos de instructores, 300 instructores de la Unión Europea, en el brazo derecho. Lugar de formación para los instructores a los instruidos. Academia de Oficiales del Ejército de Mali en Quilicoro, que está de Bamako a 60 kilómetros, como antes lo pudimos ver en la trampa anterior. Como se dijo antes, 300 militares aproximadamente europeos, entre los que nos encontramos 22 españoles, 10 de la Brigada Paracaidista, con la misión que les dije antes, instruir de morteros y artillería, y 12 del Mando de Operaciones Especiales, para instruir a la compañía comando del GETIA, que luego les explicaré que es un GETIA. Además se crea una fuerza de protección, españoles y belgas, para dar seguridad y libertad de movimientos a los trenes. Y además, el objetivo fundamental es la instrucción de los GETIAs. ¿Qué es un GETIA? Es un grupo táctico interarmas en el que se articula toda la gente que viene a ser instruida en turno de 10 semanas por los europeos. Son unos 700 militares malienses más o menos al mando de un coronel. Después de 10 semanas se estipula si sí o si no está listo para luchar y combatir cohesionados y se les envía al norte de Mali. Ahí tenemos la entrada principal. En su día ya la han cambiado, ahora han puesto diferentes cosas, ¿no? Gescobastia, Anti-Wolf, para que el enemigo no pueda llegar con un coche y empotrarse, pero esa fue la puerta principal que teníamos en la entrada del campo de entrenamiento. Y esa foto la eché yo desde una de las garitas del campo de entrenamiento. Si les dije en un principio que los malienses asientan a orillas del río Níger, pues imagínense, estábamos ahí a 20 metros. Otra foto curiosa, con dos militares de la Front Protection, los que van con sus pertrechos, y dos instructores que estamos sin los pertrechos. La foto, lo curioso es, si se fijan en el chavalín de abajo, que tiene un cuchillo de grandes dimensiones. Bueno, pues nadie se dio cuenta de ese cuchillo hasta que no llegamos a la camareta, descargamos la foto de la cámara de fotos y la metimos en el ordenador. Creemos que el chaval iba con el cuchillo metido pues guardado, y cuando se hizo la foto, pues el chaval se quiso pegar la vacilada con los europeos y sacó el cuchillo. Este ejemplo es un ejemplo muy claro en la que no tenemos que ir buscando a un enemigo con un turbante negro, que sea hombre, no, puede ser una mujer, puede ser un niño, en este caso no pasó nada, pero para que vean que en zona hostil, cualquier cosa puede ser el final, por así decirlo. Esto vamos a explicarlo después con el equipo de apoyo de fuegos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, una explicación de los morteros ligeros, medios y pesados, porque es curioso, ¿no? Los morteros, hay tres tipos de morteros, tres tipos de calibres, 60, 81 y 120 en Europa, ¿no? En Occidente. Bueno, cuando llegamos aquí a Mali no sabíamos qué mortero íbamos a instruir, porque los malíes se bajaban con morteros cogidos de rapiña, de capturas, del enemigo. Entonces teníamos que esperar a ver lo que nos traían para poder bajarlo de internet y poder traducirlo y explicarlo. Bueno, pues nos trajeron el mortero ML M57, de origen soviético, y cuando tradujimos del Google, de San Google, lo tradujimos del ruso al inglés, había palabras que no traducía bien. Por ejemplo, el calibre nos ponía que era 60,75. Entonces, claro, cogimos a nuestros compatriotas, a nuestros colegas eslovenos de la antigua Yugoslavia, que no habían sido parte del Pacto de Varsovia, pero sí habían sido parte del movimiento de países no alineados que tenían mucha influencia con los soviéticos. Y les preguntamos por estos morteros. Y nos dijeron que de rata nada, que era un mortero real, 60,75 milímetros. Y le preguntamos que por qué era eso, y nos dijeron que los soviets, con el telón de acero en el 45, en su intento por hacer un mundo paralelo, ampliaron los tubos de los europeos un poquito más para poder usar su munición y la nuestra. Entonces el mortero ligero lo ampliaron casi 1 milímetro, 60,75, el mortero medio 82 milímetros, a 1 milímetro más, y el mortero pesado 122 milímetros, 2 milímetros más. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y no es mejor que para hacer otro calibre me hagan 70, 100 y 140? Lo podrían hacer, pero entonces no podrían usar nuestra munición porque el tubo le reventaría con la munición dentro. Entonces ellos consiguieron
ampliar los tubos, hacer su munición, hacer sus tablas de tiro y además, con la poca obturación que tenía con nuestra munición, también podían lanzarla. O sea, es una auténtica, bajo mi punto de vista, es una obra de arte. Ahí tenemos el mortero ML M57 y lo que tengo en la boca son las tablas de tiro. Cualquier arma de tiro curvo, artillería o morteros, es preciso tener unas tablas de tiro para poder disparar porque no vamos a ver al enemigo. Vamos a intuir dónde está con un observador que nos va a decir en una cuadrícula dónde está. Entonces, como no vamos a verlo, tenemos que fijarnos de las tablas de tiro. Cuando llegamos allí a Mali, le preguntamos a los malienses que cómo lo hacían, ¿no? Y nos dijeron que ellos metían los morteros y la artillería delante en el despliegue. Entonces, claro, en Europa va a centrar el despliegue y hasta a retaguardia. Y disparamos siempre por encima de las tropas propias. Entonces, ellos, como no tenían tabla de tiro porque no sabían leer, ni escribir, ni hacer cálculos, iban a vanguardia como si fuera infantería. Entonces, veo al enemigo y ¿qué es lo que hago? Coloco el tubo y apunto al enemigo. Disparo. ¿Que me quedo corto? Bajo el tubo. ¿Que me quedo largo? Subo el tubo. Pero claro, el ojo humano ve como mucho 1000 metros, 1200 metros, más no puede ver. Si por ejemplo, este arma tiene un alcance eficaz de 2500 metros, estamos perdiendo más de la mitad del alcance eficaz. Y por ejemplo, en la artillería teníamos lanzacohetes con alcances de 6 a 20 kilómetros, por lo cual si apuntaban en puntería directa, nunca daban al objetivo. Y si le daban, era porque se confundían directamente. Entonces nos costó empotrarles a un soldado maliense moderno, bisoño, que tenía estudios, para que le explicase cómo era al sargento, al teniente, al brigada, cómo era, que no sabía leer ni escribir, pero que había sobrevivido a una guerra de 20 o 30 años, entonces ha ido ascendiendo poco a poco hasta ser brigada, subteniente, teniente o hasta capitán. Entonces les explicamos que iba a repercutir en su orgullo, en su prestigio, pero que necesitábamos que disparasen por encima de las armas propias y que disparasen de la forma europea. Y aprendieron. Ahí estuvimos dándole candela. El mejor ejemplo de que tenemos todo tipo de calibres, todo tipo de armas, sistemas de armas, es esta foto. Aquí tenemos diferentes Kalashnikov, República Checa, Checoslovaquia, Yugoslavia, Ucrania, China, Rusia, el cuatín adelantado, el cuatín retráctil, el cuatín de madera, con guardamanos, con todo tipo de cosas. En África está lleno de RPG-7, de Kalashnikov y SPG-9. Ahí tenemos otro invento, una coaxial antiaérea hecha para la infantería ligera, pero por su peso elevado pues era imposible que la portase, y al final le pusieron una mira de antiaérea y disparaban contra tropas en tierra, y era efectivo. Y ahí tenemos pues otro arma que estaba siempre allí, por así decirlo, ¿no? El SPG-9. Vale, tras la finalización de la instrucción de estos objetivos, en las 10 semanas que ahora vamos a explicarles, los grupos tácticos son desplegados en cualquiera de las 3 provincias norteñas. Y esta foto, ustedes me dirán, ¿y esta foto por qué la pone aquí? Bueno, pues esta foto es curiosísima. Cuando llegamos allí, hicimos una vuelta al horizonte, por así decirlo, y vimos la zona de instrucción con los malienses. Bueno, pues le preguntamos al intérprete que qué significaban estas chapas, ¿no? Y él nos explicó que esta era la forma de delimitar la propiedad privada. Ahí pone un nombre, un apellido, una ciudad y un teléfono móvil. Y al lado igual. Entonces, el que quiera hacer una obra o quiera hacer algo, una casa o un riego, llama por teléfono al teléfono ese y le comenta que le va a mover la chapita 3-4 metros a izquierda o a derecha. Y él pues le dice que la mueva y ya está. Lo curioso de esto no es este artilugio que a lo mejor se haría en los 50, en los 40, ¿no? El tema de las lindes y eso, ¿no? En los pueblos. Lo curioso es que nunca jamás ha habido disputas por la propiedad privada en Mali, jamás. De hecho, ellos no lo entendían, porque a lo mejor le decíamos, yo es que hay en España, si tengo una casa y le hago un muro de piedra que le como al vecino 5 centímetros, me denuncia, me hacen tirar el muro y encima pago 6.000 euros. Y no se lo creían, no se lo podían creer. Pero bueno, Europa es así. Otra foto curiosa, segundo día del despliegue. Lo curioso de la foto no es que el chaval esté con la del Real Madrid, porque cualquiera que despliegue en el extranjero sabe que el fútbol es, bueno, une a países, ¿no? Toda la gente sabe identificar dónde está Sevilla, dónde está Valencia, dónde está Cádiz, dónde está Madrid, Barcelona, por los equipos de fútbol. Es impresionante. Bueno, en esta foto lo curioso es que estos dos instructores son del Atlético de Madrid, pero les ha hecho muchísima ilusión ver algo que recuerde a España, y se han hecho una foto con ellos.
Y ahí tenemos la única foto que no es de mi despliegue, que me la envió un compañero mío en 2020. Vean cómo cambia el traje, el boscoso, el pixelado. Y en referencia a esto que les conté yo antes, pues me dice, mi brigada, ¿usted se da cuenta de cómo me está mirando el de negro con la del Real Madrid? Porque le he dicho que el mejor equipo es el Atlético de Madrid. Estamos importando el derbi malo, esperemos que no vaya más. Cuarta parte de la exposición, equipo de apoyo de fuegos, misión, instruir a los militares malienses en técnicas, tácticas y procedimientos de morteros y artillería. Composición del equipo, 10 miembros, un capitán, jefe de equipo de artillería, 3 tenientes, 2 artilleros y un infante y 6 suboficiales, 3 infantes ligeros y 3 artilleros de campaña. Como curiosidad, los siguientes equipos de apoyo de fuego que España envió a Mali no fueron de 6 artilleros y 4 infantes, fueron de 8 artilleros y 2 infantes. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta en la instrucción, que nos tiramos allí 7 meses, que hacía más falta artilleros para descentralizar los grupos y para enseñar los cálculos de artillería que de infantería, que con 2 valían. Y también como curiosidad, no fuimos el primer equipo de apoyo de fuegos que Europa desplegó a Mali. Sí que España desplegó a Mali, pero no que Europa desplegó a Mali. El primero fue británico, que instruyó el GETIA 1 y el GETIA 2, y dejó a medias el GETIA 2. Se fue. Entonces, fuimos llamados a toda prisa. Yo personalmente iba a ser padre a finales de agosto, que luego lo fui. Mi hija nació el 29 de agosto, y con mis jefes había hablado para cogerme desde el 15 de agosto hasta el día 1 de octubre. Septiembre de vacaciones, más 15 días de paternidad. El 12 de agosto, el lunes, me cogía el permiso el viernes 15 de agosto, perdón, me cogía el permiso el 16 de agosto, el 12 de agosto lunes me dicen que vaya al despacho del teniente coronel y me explican que nos tenemos que ir a Mali. Perfecto, ¿cuándo? El mes que viene. Y desplegamos el mes que viene. Nos encerramos en un aula, maniobras por aquí, maniobras por allá, me dejaron salir para conocer a mi hija, que nació el 29 de agosto, volví al día siguiente otra vez al campo de maniobras y desplegué el 16 de septiembre hasta el 18 de abril, 7 meses con mis compañeros. Eso es el ejército. Nunca pasa nada hasta que pasa y tenemos que estar preparados para estas cosas. Ahí tenemos a nuestro jefe de equipo que se despide de los malienses un sábado por la tarde. Trabajábamos todos los días, salvo el sábado por la tarde y el domingo. El domingo ellos descansaban, lavaban la ropa, curaban las heridas, descansaban más, y nosotros los españoles nos afanábamos en hacer las fichas de instrucción, en mejorarlas, en practicar el inglés, etc. ¿Qué hace el equipo de apoyo de fuegos en las 10 semanas que antes les dije que les explicaría ahora? Bueno, pues la semana 1 y 2 están orientadas a temas tácticos del combatiente y básicos, por así decirlo. Armamento, topografía, movimientos tácticos, tiro, enmascaramiento. Aquí se hace esa criba en la que se dice sabe leer, no sabe leer, sabe escribir, no sabe escribir, sabe hacer cálculos, no sabe hacer cálculos. Aquí ya a la gente la separábamos y en las siguientes 5 semanas, de la 3 a la 7, que premiaba la descentralización de los grupos para hacer muchos más equipos, ya se veía quién iba a ir y quién no a un grupo. Las semanas 3 a 7, 2 suboficiales están con los morteros. Misión, instrucción, manejo y tiro de estos morteros. Un oficial y 2 suboficiales están en la línea de piezas, con los 2 lanzacohetes Grad 2M. Misión, asentamiento, dirección y tiro de las piezas. Aquí metíamos a los que no sabían leer ni escribir, porque hacían trabajo físico, no trabajo psíquico, pero sí trabajo físico. Pero bueno, les explicamos que no solamente hacía falta estar al pie del cañón, también hace falta disparar. O sea, esto quiere decir que todos somos importantes en el ejército, todos somos importantes. Un oficial de artillería, el equipo de topografía, encargado de realizar el estudio del terreno para asentar las piezas en un punto concreto. Un oficial de artillería en el centro de torre de fuegos, el FDC, realizar los cálculos de tiro y pasárselos a la línea de piezas para apuntar estas. 2 suboficiales, artilleros de campaña, en el equipo de observadores avanzados. Importante, vamos a destacar a hombres a vanguardia para que puedan informarnos por radio de dónde está el enemigo, para poder apuntar las piezas y para poder disparar en la lejanía sin que nos vean ni sin que tampoco les veamos. Por eso es importante el tema de los cálculos. Y un capitán jefe que era básicamente el que coordinaba todo el grupo y el que hacía, pues también asistía a una reunión diaria con los trainers internacionales. Esta foto es una foto muy normal, puede ser una foto para captar en el ejército perfectamente, pantalla de soldado profesional, pero bueno, tiene intrahistoria y voy a explicárselo.
Cuando llegamos allí, esta foto es de la semana 1 y 2, cosas básicas del combatiente, enmascaramiento. Le vamos a explicar la teórica de enmascaramiento. ¿Cómo hacíamos siempre? Dábamos una teórica y luego hacíamos prácticas. Movimientos en el campo, despliegue, formaciones, ahora mandas tú, ahora este ataque o golpe de mano. Y después parábamos y hacíamos un briefing, un juicio crítico. Bueno, pues cuando vamos a explicar el enmascaramiento, nos llega el teniente maliense, el jefe de la batería, y nos dice riéndose que esa nos la podemos saltar, la teórica esa. Vamos a preguntarle por qué, y nos dice, bueno, pues que ellos son negros, no tienen que enmascararse, que son los blanquitos como nosotros. Bueno, no pasa nada, vamos a ver igual la teórica, con ese militar maliense, fíjense la cara de estupor del que está al fondo, porque no se lo puede creer. Total, que explicamos la teórica, cómo romper las formas de la cara, enmascararse las manos, el cuello, y hacemos lo que hacemos siempre, 1 hora de instrucción. Paramos después de esa hora para descansar y nos juntamos todos y hacemos un juicio crítico. Y uno de los nuestros tiene una brillante idea, y es meter en la maleza a dos malienses, al que está enmascarado y a otro de ellos, que no lo está. Le dicen que aparezca al mismo tiempo a los 2 malienses de entre la maleza para que lo vean sus compañeros. Bueno, imagínense las caras de sorpresa de esos militares malienses que ven como a uno casi no se le ve, apenas se le ve por la pintura de enmascaramiento, porque tapa el sudor y los brillos, y a otro con toda la cara brillante y con todas las facciones marcadas. No hubo que decir nada más. Desde ese día no se dijo nada más y todos los días la gente se enmascaraba, pues, sin que fuera blanco o fuera negro. Otra foto curiosa, esperando noticias para poder apuntar las piezas, y lo que tengo encima mía es un intérprete. Teníamos 4 intérpretes en el equipo de apoyo de fuegos. 2 eran cristianos y 2 eran musulmanes. No pasaba nada, no pasaba ningún tipo de problema, pero para que lo sepan, la importancia del Islam moderado. La semana 8 está dedicada a temas tácticos de defensa de área enfocados al despliegue en el norte de Mali. Checkpoint, fijos y móviles, cómo hacerlo, dónde colocarlos, si buscamos la sorpresa, si no la buscamos, patrullas de información, combate, reconocimiento, qué hacer en caso de encuentro con el enemigo, trato con la población civil. Aquí es súper importante la famosa guerra de las mentes y los corazones que se puso muy de moda en la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque en el norte de Mali están los tuaregs. Si tendemos a echarle la culpa a los tuaregs de lo que ha pasado, pues entonces vamos a ir mal. ¿Por qué? Porque no tenemos a la población de nuestra parte. Entonces había que hacer muchísimo con ellos, de que, a ver, que somos amigos, somos un ejército regular y somos los que representamos a Mali, sean tuaregs o sean lo que sea. La semana 9 está dedicada al tiro de armas colectivas, como es el mortero ligero o como es el Grad 2M. Aquí lo tenemos, lanzacohetes Grad 2M, origen soviético, calibre 122 milímetros, recuerdan los calibres, 122 milímetros, peso del tubo lanzador junto con la cuna de posicionado, junto con la dirección de tiro y el trípode, 95 kilos. Longitud del tubo lanzador, 3 metros. Longitud de la munición, 2.996 milímetros, casi 3 metros. Y lo portan 4 sirvientes. De esto lo más importante es que el alcance eficaz es de 6 a 20 kilómetros. Por lo cual, como les dije antes, los británicos no enseñaron con tabla de tiro. Por lo cual, siempre que disparaban en puntería directa, fallaban. Porque el ojo humano ve 1.000-1.200 metros. La semana 10, tema táctico interarmas, en el que el coronel maliense pone a toda la gente a hacer una operación ofensiva-defensiva y en la que los europeos evalúan a cada equipo. Después de esta evaluación se estipula si los malienses son o no aptos para desplegar cohesionados comunidad en el norte de Mali. Ahí tenemos una foto curiosa de nuestros malienses, bueno, pues con pasminas blancas, amarillas, con gafas de sol de pasta blancas, con mochilas del Barcelona, como vi yo, pero bueno, son malienses, es lo que tienen y van a la guerra. Y otra foto curiosa, que no se podría ver nunca en España o en Europa, y es, bueno, pues que están formados por la mañana y pasan autóctonos, se paran a hablar con la formación, se pasan los teléfonos, le venden comida, compran comida, la gente sale de formación a hacer sus necesidades, luego entran, no piden permiso, pero bueno, por más que intentábamos meterle, no podíamos con esas costumbres. Y esta foto me gusta mucho ponerla, y yo le he puesto un nombre que se llama la intrahistoria, la leyenda negra española, la antileyenda negra española. Bueno, pues el sargento maliense sale de formación, busca caña de azúcar, la encuentra y nos la trae, nos la ofrece. Los españoles que estábamos viendo el plano para hacer una operación,
Ni cortos ni perezosos, dejamos a un lado el plano y cogemos la caña de azúcar que nos ha ofrecido y comemos con él. No sabemos cómo va a estar, si va a estar buena, si va a estar mala, si tenemos hambre, si no tenemos hambre, pero sabemos que es todo lo que tiene y nos lo está ofreciendo. ¿Quiénes somos para decirles que no? ¿Porque tenemos en la mochila chocolatinas? No, pues tenemos que comer con ellos. Esto solamente lo hacían los españoles. No lo hacían los belgas, no lo hacían los alemanes, no lo hacían los suecos, no lo hacía nadie. Solo lo hacían los españoles y eso nos lo decían ellos a nosotros. O sea, fíjense, el español ha dedo siempre históricamente, ha empatizado con la gente, se ha mezclado, se ha mestizado, ha hecho de todo. Por lo cual, esta foto demuestra que la famosa leyenda negra es inventiva pura y dura de Francia, Gran Bretaña o de los países que sean. Bueno, equipo de apoyo de fuegos, llegamos allí, no había nada establecido, no había un plan semanal, un relevo con los británicos, lecciones aprendidas, fichas de instrucción actualizadas, pero sí había un objetivo. El objetivo era que tras 10 semanas de instrucción con nuestros malienses, estos debían asentar, apuntar, disparar, corregir, disparar y entrar en eficacia con el armamento propio de Camidad. Nos dieron el Grad 2M y el M57, pero bueno, lo que nos hubieran dado, hubiéramos hecho como siempre hemos hecho los militares españoles cuando desplegamos en el extranjero, dar el 110% y no descansar prácticamente hasta conseguir el objetivo. Se crea un plan semanal, objetivos a corto y largo plazo. Lógicamente, el de largo plazo es que en un futuro puedan estar cohesionados y combatir cohesionados, y además se instaura la gimnasia diaria, carrera continua, tren superior, paso de cristalización, carrera con equipo, para fomentar la cohesión y unión, además de trabajar el físico necesario para cualquier militar. Consecución de manuales de armas y traducción de estos al ruso a través de trainers eslovenos e internet, como se explicó antes, San Google. Generación de fichas de enseñanza a tasa a nivel cultural del grueso de los militares malienses. Estos, poca afluencia en la escuela, trabajo en el campo de temprana edad para poder sacar adelante a sus familias. Muchos militares no sabían leer ni escribir. Bueno, y los españoles, sabiendo que éramos el espejo, era el fiel reflejo en el que fijarse los malienses, pues éramos un ejemplo constante en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de andar, erguidos, no enchepados, siendo puntuales, con las teóricas preparadas y nunca subestimando a nuestros subordinados. Como no tienen estudios, como tienen un nivel bajo cultural, yo las teóricas no me las preparo o explico porque no van a enterarse. No, negativo, todo lo contrario. Tendré que afanarme mucho más para que aprendan cuanto antes y puedan defender su país. Una foto curiosa, poca vista en Europa actualmente. Bueno, es más fácil ver a un chaval con un artilugio debajo del brazo de un oficio antes que con unos libros, que es como tiene que estar, estudiando y jugando. Perfección del idioma, en inglés, dábamos teóricas en pizarra con traductor al francés y al bambara. Esos intérpretes hablaban francés y bambara e inglés. Entonces hablábamos en inglés en todo momento y ellos traducían a los subordinados, a los malienses, traducían al francés y al bambara. Cuando no estaban los malienses, ¿qué hacíamos? Pues horas y horas de ensayos en seco, en la camareta con nosotros como público, para perder la vergüenza de hablar en público en inglés y para coger más soltura. En definitiva, para hacerlo lo mejor posible constantemente. Y aprendizaje y entendimiento de la cultura maliense, como en todas las misiones a las que hemos ido, pero en esta misión más por la cercanía del instructor con el instruido. Observación constante del trato entre bambaras, negros y tuaregs magrebíes para evitar posibles gestos de aislamiento. Esto no nos pasó, nos dijeron que podía pasar, lo observamos, en el GTIA 3 teníamos 2 tuaregs y teníamos un tuareg en el GTIA 4 y no pasó, para nada. Pero había que fijarse por si estaban a ese militar tuareg haciendo en el vacío, a ver si luego en el norte podía pasarse al enemigo. Y además, por lo de siempre, ¿no? El trato digno entre combatientes e insurgentes, que poco lo entendían ellos, pero bueno. Y bueno, en definitiva, pues éramos conscientes de ser los primeros y los pioneros y debíamos asentar la base para los futuros relevos. Fichas actualizadas, cosas importantes de cada GTIA, trato con los militares malienses, lecciones aprendidas, etc. Esta foto es una foto macabra, por así decirlo, y se la explico. Esta foto fue portada del diario digital ABC a finales del mes de febrero. Ahora mismo no sé en qué día. En el ABC digital. Ahí tenemos dos militares, yo entre ellos, 2 militares españoles y un militar francés con los militares malienses de morteros. Es el GTIA 4. El GTIA 4 entró en combate junto con el GTIA 2 en el mes de mayo del 2014, 3 meses después de la foto esta. Y más de la mitad de los que están ahí murieron en combate. Esta operación, la operación Aquello, que la hicieron los malienses,
se hizo a plena luz del día, después de comer, y avisando constantemente de que iban a ir a por ellos, por lo cual la operación salió mal. Y hubo más de 100 muertos entre los militares malienses. Si en Europa decimos que una operación sale mal, es un fracaso, cuando hay 10 bajas, que 10 bajas me refiero a muertos, heridos, desaparecidos, imagínense 100 muertos, decenas de heridos, decenas de desaparecidos, fue un auténtico fracaso. Esta foto nos la pidió el cuartel general del ejército en nuestro primer 12 de octubre, en el 2013, a todos los componentes españoles montados en el monte Keita, el monte más alto en predominancia en el KTC. Y se la enviamos y fue portada de intranet el 12 de octubre. Y ahí tenemos al primer equipo de apoyo de fuegos, 10 militares de la brigada paracaidista, 6 de artillería y 4 de la bandera roja de flor, primera de paracaidistas, de infantería, 9 hombres y una mujer. Y ahí tenemos, bueno, pues de todo esto que se ha hablado, de todo esto que se está diciendo, se dio fe por escrito, se dio testimonio en un libro que tienen aquí, Memorias de África, orillas del Níger, primera misión española de formación y mentorización a las tropas malienses en TTPs, en tácticas y procedimientos de morteros y artillería. Está a la venta el libro en Amazon y también se puede vender aquí por 20 euros, por 1 euro menos a lo que está en Amazon, firmado y dedicado, por si lo quieren tener. Y ya para finalizar la exposición, espero haber sido rápido. Conclusiones. A un despliegue no se va a ganar dinero, como piensan algunos, se va a cumplir con una misión asignada por el alto mando, que a su vez obedece órdenes del gobierno legalmente establecido. Este párrafo obedece a que, bueno, pues cuando uno se concentra para ir a una misión, el famoso 4+2, salvo esta misión que fue de un mes para otro, pero el famoso 4+2, 4 meses de preparación y 2 meses de concentración, antes de desplegar 6 meses en el extranjero, estamos implicados en esa misión un año entero. 6 meses de preparación y 4 de despliegue, en la que pues, dejamos de asistir a nuestras mujeres, maridos, hijos, porque estamos centrados en la misión. ¿Quién se encarga de eso? Nuestras mujeres o nuestros maridos, que hacen pues de mamá, de papá y de todo eso. Desplegamos en el extranjero, volvemos, porque no todos volvemos, es una realidad, no todos volvemos y la primera pregunta que nos hacen nuestros amigos es ¿cuánta pasta has ganado? Es la primera pregunta que nos hacen. Y yo mi respuesta es nunca lo suficiente. No hay dinero para poder pagar a un militar, a una militar, desplegar en el extranjero, que puede que no vuelva, a ver cómo vuelve y lo que va a ver. Lo hacemos porque es nuestra obligación, porque nos gusta y porque es nuestra misión. Y es así. ¿Quién a lo mejor tiene la culpa, entre comillas, de esto? Quizá a lo mejor el ejército, quizá a lo mejor la sociedad. Deberían darse más charlas del tipo para concienciar al personal, a la sociedad, de lo que hacemos, lo que nos implicamos en el extranjero cuando somos desplegados los militares españoles. El despliegue es fruto de compromisos nacionales e internacionales para con nuestros países aliados por pertenecer a la OTAN, a la ONU o a la UE. Como dije antes, estamos en un mundo globalizado y nos tenemos que apoyar, y estamos en este bando. Y ya para finalizar la conferencia, las consecuencias de una guerra las pagan los militares que despliegan en esa guerra y la población civil autóctona, ¿cómo no? Pues por mi parte nada más. Para mí ha sido como siempre un honor, espero que les guste la conferencia y que haya sido un poco amena y entendida. Si tiene algún tipo de pregunta. Pues muchísimas gracias. Primero por esta información que efectivamente, como dices, sería importantísimo que se trasladara más a la propia sociedad para que se conozcan verdaderamente todo el esfuerzo y todo lo que hacéis, los méritos que tenéis cuando hacéis esto. Gracias primero por darnos la información y gracias también por todo ese trabajo que realizáis el día a día en el área internacional. Para mí África es un sitio muy querido. Yo he pertenecido a Cruz Roja Española y he actuado en programas de cooperación en Ruanda y en Burundi. Y sé perfectamente la necesidad que tiene África de la ayuda internacional, pero de una buena ayuda humana, desde el régimen humanístico, y para que ellos sean capaces de ser gestores de su propio cambio, no en la protección, sino enseñarles a que ellos puedan defenderse y evolucionar y sacar todas las riquezas que tienen sus países, que lo hay algunos, otros desgraciadamente no, y que sean motor de su propio cambio. Así que muchísimas gracias y enhorabuena.
¿Hay alguna pregunta que queráis? A mí se me ocurre, escuchándolo, que cuánto dinero se gasta en armamento y en guerra, todo ese dinero, si no se va a poner nadie de acuerdo, para depositarlo, para hacerlo, en hacer el bien, en que esos países fructifiquen de otra manera, olvidar por un momento una utopía, Sí, pero es que nunca vamos a llegar a eso. Pero no vamos a llegar a eso no porque los militares seguiréis apoyando, muriendo, porque son unos señores que no tienen nada que ver ni con los militares ni con la humanidad. Son una serie especial que se llaman políticos, que son los que destrozan todo lo que tocan. Porque si nos vamos a poner, lo habrá bueno, los utópicos, o sea, no hay, habrá gente buena, pero es que es increíble, es que cada vez que se hace una cosa de esta, vamos a llamar armamento, ¿qué vamos a mandar? Venga, tanques, no sé qué, y lo que eso cuesta. ¿Cómo, por el valor de un tanque, usted que ha estado en tanto, no cree el bien que se podía hacer en una población analfabeta, que no sabe utilizar sus propios recursos? Eso sería maravilloso. Y otra cosa que me ha sorprendido, me ha extrañado, no se ve ni una mujer. No se ve una mujer por ningún sitio, ni porque aparezca escondida queriendo salir en la foto. Había una mujer, una teniente había allí en el equipo de apoyo de fuegos. A ver, el porcentaje de la mujer a día de hoy en el ejército es de un 14%, un 13%, por lo cual si éramos 10 militares, pues casi entra en el porcentaje, porque había una teniente, una mujer teniente. Pero vamos, que por ejemplo en Afganistán sí que era complicado. Por ejemplo, sin más lejos, en Afganistán, en nuestra base, había trabajadores que entraban a trabajar, que eran afganos, y se negaban a saludar a la sargento, a la teniente, a la cabo primero, porque era mujer. Pero aquí no pasaba esto. Pero aquí no pasaba esto. Que conseguir. No, pero En Mali no pasaba está por mujeres dentro de la por mujeres en población. general, de la población, por Son supuesto, autóctonas. de la población, por supuesto, Ah, no los autóctonas. dejarían. Ajá. Claro, la población no los dejarían asomar, porque esas serán de las que están tapadas y todas esas cosas. No, allí no. Allí no. Y lo que usted dice, una Allí son utopía, moderados. si empezamos con Caín a B, eran dos y ya hubo una guerra, pues Pero bueno, eso se puede, no se va a evitar, pero se podría evitar. No se va a evitar, pero no se va a evitar porque existe un algo que es don dinero, Sí, y que tenemos que reconocerlo. exactamente. Pero que es una pena que estemos gastando y gastando y gastando cuando eso, una Ojalá ínfima no parte. hubiera militares ni policías. No, yo creo que debería haber militares. No. Ojalá, pero entonces eso no sería Porque, mundo. mire, escúcheme, ¿qué sería de las mujeres sin ver los uniformes con lo que nos gusta? No. Pero los uniformes Militares no solo militares. eso, el sudor de la frente, como Militares dice tiene que haber. Brigada. No, Yo hace ya tiempo- mi pregunta, Dios me libre, no iba por ahí Ah. muchísimo. Me ha interpretado mal usted. No, que va, no, y mucho menos. No, sí. usted no, Yo este señor. hace ya No, yo tiempo. no lo interpreto mal, yo le digo que ojalá. Pero que yo, bueno, le he dicho a usted que es no una sepan utopía, que- es una utopía. es una utopía, Lo he dicho, claro, pero la pregunta está en el Ah. aire. ¿Alguna vez esto no va a cambiar? Estamos ¿Alguna todos de vez? acuerdo Bueno, con usted, lo ojalá, que sí- pero eso Dios tiene que decir aquí, No, o mire, allí, no me bueno, cayó Dios, en el que esto. sea. Bueno, lo que sí es cierto Comentario. es que desde las 12 tribus de Israel, No, que fueron ya, los que no. colonizaron más o Me menos decaí ni a ver. todo, Ya caía de- todo, de dicho. todo el mundo y todo lo que ha venido, ya se terminaron peleando. O sea que desde que el mundo es mundo, desgraciadamente, los propios hermanos no nos ponemos de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Quizás sea un tema intrínseco de la naturaleza humana, pero sí tenemos que evitarlo y aplicar la inteligencia y el buen estar en el entendimiento, y en eso, pues eso es lo que nos ayuda, y en eso es lo que en ellos están ahora mismo, y os lo agradecemos. Yo con respecto a eso, si me permite, perdón, si me dejan un segundín, yo con respecto a eso me hicieron una pregunta hace ya en una conferencia y me dijeron, si usted está diciendo que es que en el norte de Mali no hay recursos hídricos, no hay agua, ¿por qué no en vez de enviar dinero para armamento, para instrucción de militares, por qué no le hacen pozos allí para que la gente pueda coger el agua? Entonces yo le respondí a esa mujer, yo le dije, señora, los militares estamos para defender a los que hacen los pozos. Alguien tendrá que hacer los pozos. Nosotros no, o sea, cada uno debe aportar su buena arena. El nuestro es el de la defensa. Si tienes una buena defensa, vas a evitar que otros tíos más malos te invadan y te sometan. Súper importante la defensa de un país, una región o lo que sea. Sí. Sí. Mi brigada, enhorabuena por la charla. Gracias. Hasta me he enterado de cosas que no sabía, por lo tanto, he hecho bien en venir a tu conferencia.
has puesto una pica en Flandes, en Mali, pero yo tengo una curiosidad. Tu experiencia en los distintos focos internacionales que has estado, ¿hay algo que les una o les imbrique como conflicto? A ver, bueno, a ver. Religión, Quizá, a lo presencia... mejor, quizá la religión. A ver, en mis 4 misiones que he hecho hasta ahora, Bosnia, Afganistán, Líbano y Mali, en las 4 ha habido religión. Bosnia y Herzegovina, como bien sabrán, la ex Yugoslavia, serbios, croatas y musulmanes, ortodoxos, católicos y musulmanes. El Líbano, no vamos a hablar del Líbano, hebreos y árabes. Afganistán, efectivamente, cuando entra el infiel a Tierra Santa, pues van todos a por el infiel, a por el europeo. Y que, por cierto, tiraron las Torres Gemelas porque le echaban en cara a Estados Unidos que había desplegado en la península arábiga en la guerra del Golfo del 90. O sea, al final es todo religión. Y esta última, pues igual, tuaregs yihadistas, los tuaregs quieren un país, pero los yihadistas quieren implantar el Estado Islámico en Mali. Por lo cual la religión es en todas las... A ver, la religión está de fondo, efectivamente, pero al final es el poder. Es el poder lo que buscan todos. Yo he estado en Guatemala, en El Salvador, en Haití, en Nicaragua, y no, allí la religión no era. Claro, efectivamente, es el poder. Es el poder. Y- Lo juzgan con religión, lo juzgan con lo que sea, con la etnia. Por ejemplo, en Ruanda, los Hutus y los Tutsis, en 3 meses murieron 800.000. En 3 meses, en el año 94. Y eran negros igual. Pero al final es el poder. El poder, porque allí no hay clase media. Allí hay clase baja y clase muy alta que están todos viviendo en Myanmar. Y sin embargo, Centroamérica y Latinoamérica son todos, y allí la religión son todos. Son cristianos. Muy bien, Vibrigada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si no hay nada más, le agradecemos una vez Muchísimas más gracias. tu presencia. Esperamos que nos vengas con la conferencia hablando de todos esos temas interesantes y de la experiencia que habéis pasado. Y muchísimas gracias por venir. Mañana tenemos una sesión dividida en el Ateneo porque parte vamos a estar al lado del homenaje que se va a hacer a nuestro querido Luis Gonzalo en Jerez como hijo adoptivo, y aquí seguimos con una conferencia de signos y alegorías, el imaginario bíblico en el teatro de Rafael Alberti, a cargo de doña María del Mar Santiesteban Espejo. La va a presentar don Antonio Leopoldo Santiesteban y va a presidir don José Almenara, que creo que no va a poder estar tampoco, pero que os invitamos a que participéis con nosotros en todas las actividades. Muchísimas gracias. A vosotros. Muy bien.